Este anime comienza con nuestra prota, la cual es una chica tomboy y le está confesando sus sentimientos a su amigo de la infancia. Y cuando parecía que el chico le iba a dar una buena respuesta, él le dice: yo también te adoro, compa. Y es que resulta que este chico siempre la ha tratado a ella como un compa. Ok, nuestra protagonista se llama Tomo y su amigo de la infancia se llama Jun. Ellos dos son vecinos y por eso se conocen desde que eran pequeños y los dos van a la misma escuela. Una vez llegan a la escuela, conocemos también a Misuzu, la cual es una amiga de los dos. Tomo le dice a ella que está muy preocupada porque Jun siempre la trata como un chico y Misuzu le dice que ella se lo ganó, ya que siempre juegan a cosas de chicos. Sin embargo, Misuzu no ve a Tomo como un chico, ya que durante toda su vida siempre ha visto dos cosas muy gigantescas. Misuzu le dice que cambie su forma de hablar y que sea un poco más femenina. Tomo lo intenta, sin embargo, Jun dice que habla como un viejo. Ella se enoja, los dos comienzan a discutir y al final ella le da tremendo puñetazo en la cara. Al día siguiente, Jun se disculpa por la pelea e intenta hacer reír a Tomo haciéndole un poco de cosquillas y Tomo se avergüenza y le da un puñetazo. Jun le dice que por favor no se enoje con él y que deje de ignorarlo. Y pues Tomo le dice que está bien. Luego de eso, un chico le pregunta a Jun que hasta dónde ha llegado con Tomo y que si ha practicado el deporte intenso calenturiento. Jun malinterpreta todo y piensa que está hablando literalmente de deporte, así que le dice que sí, que lo hace todos los días desde que era pequeño con Tomo. Misuzu estaba escuchando eso, así que después le dijo a Tomo todo lo que escuchó. Obviamente Tomo se pone muy furiosa y le da una paliza, mientras que Misuzu se encarga de decirle a este chico que todo fue un simple malentendido. Luego de eso comienza a llover y Jun y Misuzu esperan a Tomo, ya que ella tiene un paraguas. Y mientras tanto Misuzu comienza a recordar de cómo eran ellos tres cuando eran más pequeños. Y de repente ella le pregunta a Jun que cómo se sentiría que Tomo consiguiera pareja. Jun se molesta y la empuja hacia la lluvia. Al rato llega Tomo con el paraguas y le dice a Misuzu que se vaya con ella. Sin embargo, Misuzu la regaña y la obliga literalmente a irse con Jun. Sin embargo, mientras estos dos caminan hacia su casa, de repente Jun comienza a oler a Tomo y le dice que huele muy bien. Sin embargo, Tomo se avergüenza y sale corriendo. Sin embargo, Jun la alcanza y se da cuenta de que tiene la ropa mojada, tanto que incluso puede ver a través de ella. Y ahora es Jun el que sale corriendo totalmente avergonzado. Al día siguiente, Tomo está practicando karate en la escuela de su padre, donde allí nos presentan a Misaki, el cual voy a llamarlo el rubio. Este chico es igual que Tomo, es decir, es un chico, pero es bastante femenino y por cierto, muy popular entre las chicas. Al día siguiente, Misuzu le dice a Jin que Tomo se está llevando bastante bien con un chico del club de karate y Jun toma su moña del pelo y la tira al suelo. Luego de eso, unas chicas amenazan a Tomo y le dicen que la verán a la salida. Sin embargo, Tomo se pone muy amenazante y las termina asustando. Es así que cuando llega la hora de la salida, las dos están completamente paralizadas y al final descubrimos que ellas no querían pelear, solamente querían saber cuál era la relación de Tomo con el rubio, ya que ellas están enamoradas de él. Y Tomo se pone súper feliz porque piensa que le están pidiendo consejos para ligar con este chico. Luego de eso, Tomo y Jun están en el autobús y un viejo asqueroso comienza a tocar a nuestra prota. Jun se da cuenta de esto y lo delata. Después de eso, regresando a casa, Jun le dice a Tomo que por qué no deja de usar falda, ya que eso va mejor con ella. Evidentemente, Tomo se enoja y como siempre, le da tremendo puñetazo en la cara. Luego de eso, Tomo le cuenta lo sucedido a Misuzu y ella le dice que quizás él quería protegerla, aunque luego le dice que no es posible eso. Y le pregunta a Tomo que por qué usa una falda tan corta. Ella dice que porque se siente mucho más cómoda. Entonces Misuzu le dice que se quite las mallas, básicamente porque Tomo es la única persona que las usa. Misuzu busca a Jun y le dice que ella lo está esperando a la salida. Sin embargo, Misuzu le quitó las mallas a Tomo y
Jun al verla se queda en blanco. Pero mientras los dos regresan a casa, Jun literalmente la ignora todo el camino. Hasta se golpea con un poste por evitar mirarla. Obviamente Tomo se enoja. Sin embargo, en ese momento el viento sopla y le levanta la falda. Y Jun literalmente cae al suelo. Y al día siguiente Misuzu le pregunta cómo le fue. Y evidentemente Tomo se pone un poco enojada. Luego de eso aparece un nuevo personaje. Una rubia extremadamente linda y pechugona, llamada Carol. Tomo al verla se pregunta cómo hace para atraer tanto a los chicos. Y Misuzu le dice que es porque tiene una personalidad tierna e indefensa. Así que Tomo comienza a pensar en cómo podría ser ella indefensa. En ese momento Tomo se encuentra al rubio con la rubia. Y básicamente ellos le dicen a ella que los dos son parientes lejanos y que están comprometidos. Sí, se van a casar. Sin embargo, Carol se da cuenta de que ella es muy cercana con su prometido. Así que, bueno, se enoja un poquito. Y básicamente, cada vez que se la encuentra, comienza a decirle tonta. Después de eso, Carol busca a Misuzu y le pregunta cómo puede derrotar a Tomo. Ella le dice que conoce a la persona indicada para que le dé esa información. Así que la manda con Jun. Carol le dice que quiere derrotar a alguien. Y Jun le dice, ok, te voy a ayudar a entrenar. Y le dice que le dé un golpe. Y la chica lo golpea en toda la cara. Así que los dos a la salida regresan a casa. Mientras que Tomo los miraba marcharse. Y la malvada de Misuzu le dice a Tomo que probablemente ellos dos estén saliendo. Después de eso, Jun comienza a entrenar a Carol, dándose cuenta de que es una completa inútil. En ese momento llega Tomo y los encuentra a los dos muy juntos. Tomo comienza a pelear con Jun y Carol se da cuenta de lo que está sucediendo y simplemente se va. Y al día siguiente le dice a Tomo que quiere ser su amiga. Tomo le dice que sí y ella se pone muy feliz porque siempre fue rechazada por los demás. Ah, y también se hace amiga de Misuzu. Sin embargo, lo malo es que a Jun se le escapó un pequeño comentario donde confesó que salió con Misuzu. Y evidentemente Tomo no sabía nada de eso. Así que al día siguiente Tomo buscó a Misuzu. Sin embargo, ella le dice que solamente fueron pareja por 3 días. Y es que resulta que en el pasado Jun de repente le pidió salir a ella y ella accedió, básicamente para darle celos a las otras chicas. Sin embargo, en un día ella ya estaba harta de él, ya que la primera cita fueron a pasear en bici, un pequeño paseo que duró 40 kilómetros. Aunque curiosamente al tercer día fue Jun el que le terminó a ella. También dijo que tampoco se dieron ningún beso ni nada parecido, así que al final no hubo ningún problema con Tomo. Sin embargo, Tomo no dudó en preguntarle a Jun si ya no había nada entre ellos, por si acaso. Al día siguiente, Jun y Tomo en la entrada de la escuela se encuentran al rubio, así que Tomo se lo presenta a Jun. Sin embargo, él está un poco celoso, así que le da un golpe en la cabeza y Tomo se enfada. Y aún así Jun sigue tratando un poco mal al rubio. En fin, luego del día de clases, Tomo le dice a Jun que no regresará a casa con él y él está un poco molesto por eso. Sin embargo, en la parada de autobús se encuentra al rubio. Los dos suben al mismo autobús y el ambiente se torna muy tenso. Pero al final los dos terminan charlando de las artes marciales que practican y sobre el por qué el prota trata a Tomo como si se tratara de un chico en las artes marciales. Y básicamente Jun dice que es que teme por su vida. El rubio le dice, te comprendo, hermano. Sin embargo, Jun le dice al rubio que no le diga nada de lo que hablaron a Tomo. Y luego de eso, en el club de artes marciales, el rubio y Tomo hablan sobre Jun. Y Tomo se pone feliz porque parece que el rubio comprende que Jun es increíble, aunque él nada más le tiene miedo. Después de eso, Tomo y Misuzu están en una cafetería. Y básicamente Misuzu le dice a ella que si no se apresura podría ser de que alguien le quite a Jun. Así que le dice que por qué no tienen una cita. Así que al día siguiente en la escuela, Tomo lo invita a salir y Jun acepta bastante alegre. Así que después de salir de clases, Tomo y las chicas van a comprarle ropa a ella, ya que todo lo que tiene es ropa de chico. Así que con ayuda de ellas compraron la mejor ropa que le quedara a Tomo. En fin, comienza la cita y básicamente hacen lo mismo de siempre, o sea, deportes. Así que Tomo le dice a Jun
que por qué no van al karaoke, y Jun le dice que está bien. Una vez allí, Jun le dice a Tomo de que cante y ella se enoja. Entonces Jun le dice que cuál es el sentido de venir al karaoke y ella le pregunta por qué dijo que sí, y Jun le dice que desde pequeño él ha elegido hacer las cosas que a Tomo le gustan, básicamente porque siempre se divierte. Entonces Tomo se emociona y comienza a cantar y lo hace horrible, y Jun no puede aguantar las ganas de reírse. Al día siguiente Tomo le cuenta lo sucedido a las chicas y que incluso Jun grabó un video mientras ella cantaba, así que las chicas van a buscar a Jun para que les enseñe el video, y obviamente Tomo impide que lo vean. En fin, luego de eso Tomo tiene una duda existencial, y es que ella no sabe cómo es abrazar a una chica, o sea, nunca ha tenido amigas para abrazarlas, así que Misuzu la manda con Carol, y básicamente luego de ese abrazo como que le quedó gustando. Sin embargo, Misuzu le dijo que Carol era un caso extremo por su extrema delantera, así que Tomo se preguntó cómo será abrazar a chicas normales. ¿Y recuerdan a estas chicas? Pues bueno, Tomo comenzó a abrazarlas. Sin embargo, después de tantos abrazos, Misuzu comenzó a sentir celos de Tomo, básicamente porque ella nunca la había abrazado, así que en varias ocasiones ignoró a Tomo. Sin embargo, al final se terminaron reconciliando y Tomo le dio un abrazo. Entonces Misuzu aprovechó y le preguntó que si acaso no le ha dado un abrazo a Jun. Ella le dice que no, y obviamente Misuzu le dice que por qué no lo intenta. Así que a la salida del colegio, Tomo ve a Jun e intenta abrazarlo por la espalda. Sin embargo, Jun se aparta rápidamente y le pregunta que por qué hace eso, y ella le dice que por qué se enoja si es lo que él le hace a ella todos los días, abrazarla por la espalda, y efectivamente le dio tremendo puñetazo. Ok, al día siguiente Tomo estaba durmiendo placenteramente y de repente despierta y lo primero que ve es a Jun. Obviamente ella se pone a gritar y Tomo se enoja con él, y conocemos por primera vez a la madre de Tomo, la cual, bueno, también trata a Jun un poco fuerte. Jun le pregunta a ella que dónde está el padre de Tomo. Entonces la madre de Tomo le contesta que él no sale del dojo y que parece que estuvieran separados desde hace años. Entonces los tres van al dojo y el padre, que lucía tan rudo, al final se desmaya cuando la madre de Tomo le toca el hombro. En fin, luego de eso en la escuela un chico está acosando a una de estas chicas, así que ellas le piden ayuda a Tomo. Tomo intenta hablar con este chico, sin embargo él no le hace ni caso, así que ella le da una tremenda patada en el estómago. Sin embargo, el problema no se solucionó ahí, ya que él regresó con sus amigos a buscar a Tomo. Sin embargo, se encontraron con Jun, el cual los escuchó hablando mal de Tomo, y obviamente este, muy enojado, les dio una tremenda paliza, haciendo que después de eso todos ellos buscaran a Tomo para pedirle disculpas. Y después, cuando Tomo regresaba a casa con Jun, le comentó lo que le había sucedido y que se le hacía muy extraño que tantos se le estuvieran disculpando, y Jun estaba un poco golpeado. Al día siguiente en la escuela, Carol les dice a Tomo y a Misuzu que entonces a qué horas la veían en su casa, y ellas dos no sabían de qué estaba hablando, pero resulta que Carol las invitó a su casa, eso sí, sin preguntarles si querían ir a su casa. Así que ellas dos al día siguiente terminan yendo a la casa de Misuzu, casa entre comillas porque literalmente es una mansión. En la puerta se encuentran a la madre de Carol, la cual confunde a Tomo con un chico hasta que le ve la delantera y las invita a pasar. Una vez allí saludan a Carol y pasan a su habitación, la cual obviamente es bastante cara. En fin, las tres se sientan a charlar y en un momento Misuzu dice que quiere ir al baño. Abre la puerta y resulta que la madre de Carol las estaba espiando. Misuzu se dirige hacia el baño y la madre de Carol la persigue
persigue. Entonces ella le pregunta que si le pasa algo. Y la madre de Carol le pregunta que por qué trata mal a su hija. Entonces Misuzu le dice que está al lado de su hija por dinero. Sin embargo, la madre de Carol no le creyó absolutamente nada y le pareció una chica divertida. Así que problema resuelto. Y bueno, al final pasan una tarde completamente normal jugando juegos de mesa. Sin embargo, al día siguiente se acercan los exámenes en la escuela y Tomo no ha estudiado absolutamente nada, así que le pide ayuda a Misuzu. Sin embargo, en ese momento llega Jun y le dice que por qué no estudia con él. Sin embargo, Misuzu le dice que ella es mejor opción ya que ella ocupa el primer puesto en la escuela y Jun termina completamente humillado. En fin, una vez en la casa de Misuzu conocemos a la madre de Misuzu, la cual tampoco le agrada mucho a Carol. Y bueno, las tres comienzan a estudiar y después de eso vemos los resultados de los exámenes y Tomo termina en el puesto 70, Jun en el 54 y Misuzu en el puesto 2. Y lo sorprendente es que el primer puesto fue ocupado por Carol. En fin, al día siguiente salió un nuevo videojuego y tanto Jun como Tomo son muy fanáticos de los videojuegos, así que Jun invita a Tomo a que pase la noche jugando con él. Tomo, muy emocionada, acepta. Sin embargo, al rato hablando con las chicas les dice que está arrepentida, ya que no pensó en la situación. Así que Tomo le dice a las chicas que le va a decir a Jun que ya no va a ir. Sin embargo, ellas la obligan a que no lo haga. Y por cierto, Tomo le dice a su madre que pasará la noche en la casa de Jun. Y ella lo que le dice es que pensará en el nombre de su nieto. Entonces Tomo va a la casa de Jun, o sea, a la casa de al lado. Jun le dice a ella que hoy estarán solos, ya que su madre está trabajando. Y evidentemente Tomo se asusta un poco. En fin, luego de eso los dos comen, Tomo se da una ducha y el ambiente la verdad está un poco tenso. Sin embargo, comienzan a jugar al Fifita. Sí, un videojuego de deportes. Pero bueno, al final se terminan divirtiendo bastante. Incluso diría un poco más de la cuenta, ya que el tiempo se les fue volando y jugaron hasta muy tarde. Luego de eso se van a la cama y Jun se queda dormido de primeras. Y Tomo no se le ocurre más que comenzar a molestarlo. Y en un momento le tapó la nariz. Sin embargo, Jun, dormido, sujetó a Tomo como si fuera una almohada. Y al día siguiente Jun se despierta y descubre que durmió toda la noche al lado de Tomo. En fin, después de eso llega el cumpleaños de Tomo. Jun le regala unos lentes que Tomo quería, Misuzu le regala unos libros para estudiar y Carol le regala un lingote de oro. Ok, ese fin de semana Tomo es invitada por Misuzu a su casa para hacerle un cambio de look. Y en resumen lo que hacen es hacer que Tomo se vea lo más femenina posible. Y bueno, el resultado, un cambio bastante drástico. Sin embargo, las chicas obligaron a Tomo a ir vestida así a comprarles unos helados. Y todos comenzaron a mirarla, en especial Jun. Sí, Jun estaba allí. Tomo intenta ocultarse para que Jun por nada del mundo la reconozca. Sin embargo, ella se tropieza y se cae, llamando la atención de Jun. Jun piensa que esta chica se parece un poco a Tomo. Sin embargo, no la descubre y por el contrario la ayuda a levantarse. Y Tomo aprovecha y le dice que si pueden caminar juntos. Mientras lo hacían, Tomo ve que unos chicos están jugando fútbol y se emociona más de la cuenta. Así que ella le dice a Jun que le gustan los deportes y que la perdone por no ser tan femenina. Sin embargo, Jun dice que no pasa nada, que le gusta la gente así. Jun le pregunta a Tomo que qué opina de esos dos chicos jugando fútbol. Tomo le dice que posiblemente ellos dos terminen siendo novios. Sí, porque uno de ellos es una chica, por si no se dieron cuenta. Entonces Jun le dice a Tomo que está en una situación parecida con una amiga suya, pero que últimamente las cosas ya no son como antes.
pero que se conforma solamente con verla. Sin embargo, Jun en ese momento le pregunta: oye, ¿qué tal están los helados? Y efectivamente ya estaban hechos agua. Así que Tomo sale corriendo a comprar más y regresa a la casa de Misuzu, las cuales le estaban preparando una fiesta de cumpleaños, y terminan comiendo pastel y Tomo contándoles la situación que le acabó de suceder. Y a la mañana siguiente Jun toca la cara de Tomo. Sí, aún tenía sus sospechas. Sin embargo, Tomo le da un puñetazo y él entiende que esa chica que conoció no era Tomo. Luego de eso, la verdad es que no pasó mucho. Simplemente hubo un torneo de quemados, donde a Tomo le tocó jugar con los hombres porque si no iba a matar a una chica, y básicamente gracias a ella ganaron el torneo. Pero ahora sí viene lo interesante, y es que nos cuentan cómo Tomo conoció a Jun. Y es que resulta que Jun se mudó al vecindario y Tomo fue a saludarlo. Sin embargo, Tomo era demasiado hiperactiva y le dio curiosidad por probar el juego que estaba jugando Jun en su consola. Sin embargo, Tomo tenía tanta fuerza que la terminó rompiendo y Jun le da un golpe en la cara. Tomo se da cuenta que la consola era demasiado preciada para Jun, así que ella le dice que le pegue 100 veces más. Entonces Jun conoce al padre de Tomo, el cual se disculpa por lo sucedido. Sin embargo, terminó asustando a Jun. Es ahí donde llega la madre de Tomo y les dice que dejen al pobre chico en paz. Y después de que Tomo se disculpara, terminan siendo buenos amigos. Y además, Tomo también le presenta a Misuzu. Y la verdad no es que se cayeran muy bien. Ok, el punto es que en ese entonces unos chicos le robaron la consola a Jun y Tomo, sin decirle nada, la recuperó. Sin embargo, esto ofende a Jun, ya que se siente inferior a Tomo, así que le dice a ella que se quede con la consola hasta que él se convierta en un hombre más fuerte. Y así es como Jun comienza a practicar artes marciales. Y después de eso regresamos al presente, donde podemos ver que Tomo aún conserva la consola y Tomo dice que Jun ya es mucho más fuerte que ella. Luego de eso llega el mitiquísimo episodio de playa, donde Misuzu y Carol seleccionaron el vestido de baño que Tomo usaría enfrente de Jun. Así que las chicas se cambian y Jun busca a Tomo. Sin embargo, ella intenta taparse y Jun sin querer le quita la chaqueta y se queda bastante avergonzado. Luego de eso, Tomo estaba divirtiéndose en la playa y un chico desconocido se le acerca. Tomo está súper incómoda y Jun aparece debajo del agua, asusta al chico y salva a Tomo. Sin embargo, lo mismo le pasa a Carol y Jun también la ayuda. Obviamente Tomo se molesta, entonces Misuzu le dice que no se preocupe por eso y que hoy es el día perfecto para que se le acerque a Jun. Entonces Tomo compra 2 helados para que los coman juntos. Sin embargo, Jun sin querer termina manchando a Tomo y ella se limpia con su boca y Jun no sabe cómo reaccionar a eso. Sin embargo, Tomo ni siquiera se dio cuenta de eso y pasaron el resto de su día en la playa. Días después, Tomo se encuentra en su casa jugando con las chicas y básicamente Misuzu ganó en ese juego, obligando a Tomo que invitara a Jun a un festival, donde la regla principal era que los dos iban a ir completamente solos. Tomo invita a Jun al festival y también a ver los fuegos artificiales. Sin embargo, Jun no se ve tan emocionado como en años anteriores. O bueno, eso parecía, porque en realidad Jun sí está muy emocionado. Sin embargo, Jun cree que es una salida normal y no una cita. En fin, llegó el día del festival y Jun ve a Tomo con su hermoso kimono y comienzan a visitar los diferentes puestos del festival. Sin embargo, en un momento Tomo se distrae y terminan separándose. 2 chicos incomodan a Tomo y Jun en ese momento llega a rescatarla. Sin embargo, Jun se disculpa con Tomo porque él sabe que ella le pudo haber pateado el trasero a esos 2 tipos. Sin embargo, Tomo se enoja y le da las gracias por ayudarla. En ese momento, Jun se acerca lentamente. Sin embargo, en el último segundo se arrepiente y se van a ver los fuegos artificiales. Tomo intenta confesarle sus sentimientos a Jun. Sin embargo, se arrepiente en el último momento y solamente ven los fuegos artificiales. Regresan a casa y Tomo, con una gran sonrisa,
le dice a Jun que vuelvan a hacer lo mismo el año que viene. Luego de eso, el mismo sujeto que se metió con Tomo ahora se metió con Misuzu. Y claro, se metieron con ella solo por ser amiga de Tomo. Estos chicos intentan llevársela a quién sabe dónde. Sin embargo, en ese momento llega Carol, la cual todos los chicos ignoran porque no parece muy fuerte. Sin embargo, Carol se acerca al líder y le saca un taser, o como carajos le llamen en su país. Las dos aprovechan el momento para huir, sin embargo, Carol cae en un charco. Las dos se ocultan en un lugar abandonado y Misuzu llama a Jun. Jun le cuenta a Tomo y el rubio estaba escuchando a lo lejos. Este sujeto termina encontrándolas a las dos. Sin embargo, en ese justo momento llega Tomo. Jun también estaba allí y el rubio solamente estaba mirando a lo lejos, hasta que encontró a Carol un poco sucia. Entonces él pensó que le habían hecho cosas malas a Carol y estaba tan enojado que Jun y Tomo tuvieron que detenerlo para que no destrozara a este pobre tipo. Sin embargo, le explicaron que era un malentendido y al final todo se resolvió y Misuzu termina amenazando a estos tipos. En fin, luego de eso, el rubio termina uniéndose al dojo del padre de Tomo y todos comienzan a entrenar. Y en resumen, en su primer día, Jun lo noqueó. Al despertar, Tomo le pregunta al rubio que si acaso está entrenando para ser más fuerte y proteger a Carol. Él le dice que sí. Tomo le sube los ánimos para que no se rinda. Al día siguiente, el rubio le dijo a Carol que se había unido al dojo de Tomo. De inmediato, Carol se siente un poco celosa, así que ella le pregunta que qué siente él por Tomo y responde que él la ve como un ejemplo a seguir. En otras palabras, él admira a Tomo. Entonces Carol le dice a Jun que quiere hablar con él después de clases y Misuzu se da cuenta y Carol le pregunta a Misuzu que si todavía cree que todo está saliendo como ella quiere. Ok, luego de eso Carol sale con Jun y al final por alguna razón terminan en su casa y Carol no desaprovecha la oportunidad y le da un beso en la mejilla y además se le lanza encima. Entonces Jun se para rápidamente y tumba a la pobre Carol al suelo. Jun va a la casa de Tomo y de repente le da un abrazo. Carol persigue a Jun y se disculpa por lo que hizo. Sin embargo, luego de eso, Carol fue con el rubio a contarle todo lo que había hecho con Jun. Y claro, él se pone muy celoso. Carol le contó todo esto a Misuzu y Misuzu le preguntó al rubio que qué sentía por Carol y él le dijo que estaba enamorado de ella. Sin embargo, le dice que aún no le ha dicho esto a Carol, básicamente porque él se siente inferior a Carol. Entonces Misuzu, para ayudarlo, le dice a Carol que el rubio no está ni siquiera un poquitito interesado en ella y que ni siquiera la ve como una mujer. Carol le dice a Misuzu que es una mentirosa y se va bastante triste. En el camino también se encuentra con Tomo y con Jun, quienes también la ven bastante decaída. Entonces Misuzu le cuenta todo al rubio y Carol se va para su casa. Entonces el rubio llega a la casa de Carol, se encuentra con su madre y ella le da un cabezazo. Carol no le abre la puerta de su habitación, sin embargo él decide entrar de todas formas, encontrándola totalmente destrozada. El rubio intenta disculparse y ella comienza a golpearlo. Él le dice que Misuzu le mintió. Entonces Carol se pone enojada con Misuzu y en ese momento el rubio le seca las lágrimas y le dice a Carol que la ama. Carol se pone súper feliz y le dice que también siente lo mismo y ella intenta besarlo. Sin embargo, su madre lo impide. Al día siguiente, Carol llega con una máscara súper extraña a la escuela y Misuzu piensa que está muy enojada, pero al final Carol simplemente le da un beso en la mejilla. Luego de eso, en la escuela hay una prueba de atletismo y como era de esperarse, Jun y Tomo se lo toman muy en serio. En medio de la prueba, Tomo ignora un cono que señalaba la distancia máxima que una chica podía recorrer. Todo esto para retar a Jun. Sin embargo, cuando regresaban a la escuela a máxima velocidad, en un momento Tomo se desmaya. Jun se acerca y nota que ella tiene fiebre. Tomo en ese momento abre los ojos y le dice que el día anterior había salido a correr como forma de entrenamiento. Básicamente estaba ultra cansada y a Jun no le queda de otra más que llevarla a la enfermería. Después de eso, Tomo despierta y su madre la
lleva a casa. Al día siguiente Jun va a visitar a Tomo y ella aprovecha el momento para devolverle la consola, diciéndole que él ya es más fuerte que ella, pero recordándole que ella nunca se rendirá. Luego de eso, el anime nos muestra una escena del pasado, donde Jun por fin le dio un golpe a Tomo, y ella se pone un poco triste porque siente que la está superando. Después de eso, Jun va a la misma escuela de Tomo, y él se sorprende porque Tomo usa falda. Y es que sí, hasta ahora se dio cuenta de que Tomo era una chica, y obviamente algunos en la escuela pensaban que ellos dos estaban saliendo. Entonces Jun comenzó a ignorar a Tomo, pero no porque la odiara, sino porque no sabía cómo reaccionar a la situación. Y así Jun pasó un año entero sin decirle nada a Tomo. Sin embargo, Misuzu intenta hablar con Jun, y entonces en ese momento le había dicho a Misuzu que saliera con él. Ahora todo tiene sentido, y el resto de la historia ya la conocemos. Sin embargo, luego de que Jun terminara con Misuzu, él va a hablar con Tomo, y obviamente ella está súper molesta. Y claro, como ya es costumbre, Tomo le da otro puñetazo a Jun y le pregunta por qué carajos vino a hablarle de repente después de tanto tiempo. Tomo casi se pone a llorar. Jun se disculpa y le dice que por favor no llore. Tomo dice que no está llorando y lo vuelve a golpear. Entonces Jun le dice que no le habló durante tanto tiempo porque no quería incomodarla con los rumores que estaban saliendo de que ellos eran pareja. Tomo le dice a Jun que qué carajos importa lo que piensen los demás, y entonces Jun le dice que quiere seguir estando a su lado, y Tomo se sonroja. Al día siguiente resulta que el cumpleaños de Jun es en unos pocos días, así que Tomo decide buscar un empleo para comprarle un regalo, y Misuzu y Carol también deciden buscar un empleo. Entonces llega un chico de su clase y les dice que tiene el empleo perfecto para ellas. Básicamente es un puesto de ramen de su familia, y por alguna razón Tomo y Carol terminan vestidas de sirvientas. En fin, comienzan a trabajar y Tomo es bastante tímida con los clientes, Carol es bastante inútil y Misuzu es la única chica que sí vale la pena. Sin embargo, casualmente Jun come muy seguido en esta tienda de ramen y se encuentra con Tomo. Obviamente el ambiente se pone muy incómodo. Sin embargo, Tomo le pregunta a Jun que si le gusta el traje que tiene, y él dice que no está nada mal, y Tomo le da mucha vergüenza. Jun termina de comer su ramen y le dice a Tomo que mañana regresará, y ella se pone muy feliz. A los pocos días el dueño del local les da su paga y Jun la estaba esperando afuera, ya que todos los días que Tomo trabajó en el local él iba a comer allí. Y mientras regresaban a casa, Jun le dice a Tomo que el ramen que ella servía era mucho más delicioso, y al día siguiente Tomo le da su regalo a Jun, y Tomo casualmente también tiene un reloj igual, así que básicamente ahora van a juego. Días después, Tomo le dice a Misuzu que todo con Jun está avanzando bastante bien, pero que quiere dar un paso más allá. Misuzu le dice que haga contacto físico con él, y le dice que ella empujará a Jun por la espalda para que él, sin querer queriendo, le toque los melones. Pero Jun en el último momento logra apartarse de Tomo. Sin embargo, termina accidentalmente tocándole un melón a Carol, y Tomo terminó dándole una paliza a Jun. Sin embargo, Misuzu se siente culpable y, peor aún, se cuestiona si en realidad las ayudas que le da a Tomo para que ella termine saliendo con Jun son realmente buenas o simplemente está interfiriendo. Al poco tiempo, Misuzu se enferma y deja de ir a clases durante 3 días. Tomo obviamente va a visitarla y le dice que su clase está trabajando en una obra de teatro y le entrega el papel que le dieron a ella. Días después, Misuzu ya se siente mejor, así que va a clases muy molesta, ya que se enteró que la obra de teatro era de la Cenicienta y a ella le dieron el papel de la Cenicienta. Y por cierto, a Tomo le tocó el papel del príncipe, y aunque sí se veía bastante masculina, fue muy difícil para ella ocultar su delantera. Ok, el día
de la obra de teatro llegó y todos los padres de los alumnos van a ver la presentación. Se abre el telón y toda la obra va de acuerdo al plan. Es más, Tomo está volviendo locas a todas las chicas. En fin, la obra terminó y fue completamente un éxito. Y Tomo y Jun tuvieron el resto del día libre para disfrutar de los demás eventos del festival escolar. Sin embargo, al final del día, Jun saca a bailar a Tomo frente a la hoguera. Las chicas que estaban con Tomo comienzan a aplaudir. Entonces, mientras Tomo bailaba con Jun, le dice que posiblemente esas chicas se hayan hecho una idea equivocada. Pero Jun dice que no se equivocan. Y de repente Tomo sale corriendo. Al día siguiente, Tomo está bastante rara. Jun intenta sacar el tema, sin embargo ella sale corriendo. E incluso Carol le pregunta que si ha pasado algo con Jun. Y Tomo la ignora completamente y se va. Jun obviamente está un poco deprimido. Sin embargo se encuentra con el rubio. Él le dice todo lo que ha pasado con Tomo y el rubio le da el consejo de que lo mejor que puede hacer es confesarle sus sentimientos a Tomo. Así que Jun va a buscar a Tomo completamente decidido. Jun le deja una carta misteriosa a Tomo donde la retaba a un duelo. Obviamente Tomo no sabía que la carta era de Jun, así que Tomo cayó fácilmente en la trampa. Jun le dice a Tomo que lo golpee. Tomo le dice que no tiene razones para golpearlo. Sin embargo, Jun comenta lo que pasó en el episodio número 1, o sea, la confesión de Tomo que vimos al inicio del video, diciéndole que sabía perfectamente a qué se estaba refiriendo cuando dijo que lo quería. Obviamente esas palabras lastiman a Tomo y le da un golpe a Jun. Tomo, muy enojada, intenta irse. Sin embargo, Jun le dice que le gusta y Tomo le dice cállate, burro. Sin embargo, fue a decirle todo lo que sucedió a las chicas y claro, estaba muy arrepentida. Entonces en ese momento Misuzu se disculpa con Tomo, diciéndole que se siente culpable por la situación que ahora ellos dos tienen, porque Misuzu cree que nunca debió forzarla a hacer que ella fuera más femenina, y Misuzu termina llorando. Pero obviamente las dos siguen siendo buenas amigas, así que en ese momento Tomo sale corriendo y busca a Jun. Tomo le pregunta que si de verdad él está enamorado de ella. Jun le dice que sí. Sin embargo, le dice a Jun que si está de acuerdo con que ya no sean amigos y comiencen a ser pareja. Jun básicamente le dice que quiere seguir conservando esas partes de la amistad que tanto le gusta de ella, como el tema de seguir compitiendo. Entonces en ese momento Tomo le dice a Jun que le gusta y Jun de repente cae al suelo y se va rodando por unas escaleras. Sin embargo, no le pasó nada malo, es más, estaba muy feliz. Al día siguiente Tomo salió a comer con las chicas y por cierto los dos se estaban comportando como una pareja super cursi. Mientras estaban comiendo, Carol de repente le dice a Tomo que le dé un beso a Jun. Entonces a Misuzu se le ocurre la brillante idea de que vayan a ver una película de amor. Y así fue. Al poco tiempo los dos van a ver la película más cursi que había en el cine. Sin embargo, la película tenía escenas un poco subidas de tono y Tomo estaba muerta de la vergüenza, mientras que Jun tenía cara de piedra. Luego de salir del cine, los dos van a comer y Jun aprovecha el momento para regalarle 2 aretes, ya que por cierto ese día es Navidad, y de la misma manera Tomo le da un regalo a Jun, el cual era una bufanda. Sin embargo, al final de la cita, cuando ya era de noche, Jun le dice a Tomo que es momento de que cada quien se vaya para su casa. Sin embargo, Tomo le dice a Jun que si puede ir a su casa. Una vez allí, los dos están súper incómodos. Tomo le dice a Jun que si se puede sentar a su lado y Jun se queda en blanco. De repente Tomo pierde la paciencia y le dice que ella vino a su casa para intentar besarlo. Jun se sonroja demasiado. Tomo comienza a pensar en la película que vieron antes y de repente Jun se da un golpe en la cara y entonces él le dice a Tomo que no es que no la vea como una chica, lo que pasa es que él quiere que su primer beso sea especial, además de que aún no están saliendo oficialmente. Tomo le pregunta por qué carajos dice eso, y es que resulta que el padre de Tomo solo aceptará esta relación si Jun lo vence en un combate. Obviamente Tomo se enoja a nivel demonio y va a buscar a su padre. Tomo le grita que por qué le dijo eso a Jun. Sin embargo, su padre no le dice nada. Entonces Tomo le dice a él que lo odia. Tomo se encerró en su habitación
habitación y por muchos días no dejó que nadie entrara. Luego de eso regresan a clase y Jun se encuentra con Tomo, la cual está súper enojada porque Jun no le dijo nada de lo de su padre. Sin embargo, Jun le dice que es muy difícil, muy complicado, pero que sin embargo luchará contra su padre y lo derrotará. Tomo en ese momento le da un puñetazo y le dice que sea realista. Luego de eso, Tomo se encuentra con Misuzu y Carol, las cuales están muy enojadas porque Tomo las ignoró durante 2 semanas. Entonces Tomo les explica todo lo que ha pasado en ese tiempo y además les dice a las chicas que no confía que Jun pueda derrotar a su padre al menos en unos meses o años o a lo mejor décadas. Entonces Misuzu le dice que no se quede observando, sino que haga algo ella misma. Y ese mismo día, al final de clases, Jun le dice a Tomo que luchará hoy mismo con su padre. Jun busca al padre de Tomo en su dojo y quiere empezar ahora mismo con el combate. Sin embargo, está haciendo un poco de trampa, ya que trajo a la madre de Tomo para que él se avergüence. El combate comienza y Jun parece no tener ni la más mínima posibilidad de ganar. Sin embargo, en ese momento llega Tomo, la cual después de un discurso motivador del rubio, decidió venir a ver la pelea y a apoyar a Jun. O bueno, eso parecía, ya que Tomo también quiere pelear contra su padre. Así que Tomo le dice que en el momento en el que Jun ya no pueda pararse, Tomo peleará por él. La pelea continúa y el padre de Tomo no baja la guardia en ningún momento. Sin embargo, Jun se prepara para dar su golpe más potente, mientras que Tomo lo apoya con todas sus fuerzas. Jun esquiva un potente puñetazo del padre y logra darle en toda la cara. El padre de Tomo cae. O eso parecía, porque en realidad se volvió a parar. Sin embargo, en ese momento la madre de Tomo, muy enojada, le da un fuerte golpe en la cabeza. Y entonces el padre de Tomo le dice a Jun que ha ganado. Tomo se lanza encima de Jun a abrazarlo, o mejor dicho, a ahorcarlo de la felicidad. Luego de eso, Tomo le iba a decir a Jun que lo amaba y que ahora sí podían salir juntos. Sin embargo, Jun lo dijo primero y Tomo se enojó porque le ganó. Y Tomo dijo: ¿sabes qué? Si tú te declaras, pues yo te beso. Y por fin, después de tantos obstáculos, nuestra chica Tomboy logró enamorar a su amigo de la infancia. Y así termina este anime. Y no olviden suscribirse para más historias.